Empezamos tu proyecto de vida, Personas de Bien, con Vicente del Bosque. Bienvenido, Vicente, gracias por estar aquí. Es un lujo para nosotros contar contigo en este inicio del proyecto. Y mi primera pregunta tiene que ver con, pues con cómo eres tú. O sea, ¿qué tienes tú de especial para que todo desde fuera te veamos como una persona de bien? Bueno, pues he actuado con normalidad, con naturalidad y siempre, desde hace ya muchos años, estoy en el escaparate, mi trabajo en el vestuario, dentro del vestuario, pero también en ese escaparate que tenemos, pues yo creo que es bueno que la sociedad intentar ser algo referente en un asunto tan vital como es la generosidad, porque para todos la generosidad es rentable, para todos. Eso es precioso, ¿no? El que la generosidad sea rentable, porque creo que no todo el mundo lo entiende por igual. Antes comentábamos fuera de cámara que todavía existen personas que piensan que ser bueno, ser bondadoso, lleva a que otros te puedan manipular o engañar, ¿no? Entonces, transmitir que la generosidad nos enriquece. La bondad nunca es malo, si acaso hay algo malo será la maldad, pero la bondad nunca puede ser un aspecto negativo, ¿no? Vicente, en alguna entrevista has hablado de Busquets como un jugador que podría haber sido mejor jugador, que tenía talento para haber brillado más y sin embargo prefirió ser generoso y hacer crecer al equipo. ¿Qué opinión tienes sobre estas personas que prescinden de su brillo personal para unar al equipo y para enaltecer los valores del grupo? Bueno, es que un equipo de fútbol se basa en eso y sobre todo si convencemos a los que son los mejores jugadores que tengan un sentido, construiremos un equipo más fuerte, ¿verdad? Si aquellos que son muy buenos le damos un equilibrio táctico, una buena organización, seguramente ellos también van a ser mejores y convencerlos es una tarea del entrenador. Y en ese sentido hemos tenido jugadores que han sido muy generosos. Pues puse a Busquets en su momento, pero teníamos un Fernando Hierro redondo también, gente que pensaba más en el equipo que en ellos. En un mundo tan competitivo como el fútbol, yo entiendo que el éxito no está siempre en ganar o en ganar un mundial, sino que el éxito está más relacionado con cómo nos implicamos y cómo trabajamos y otros objetivos que nos ponemos. Sabes que el éxito no hay nadie que gane siempre. El deporte y en el fútbol más, pues ganas y pierdes, y lo que hay que admitir la derrota como parte del juego, pero eso no significa que no luchemos para ganar siempre, para cumplir con los objetivos que tenga un equipo. El éxito muchas veces es muy concreto. No sé, oye, yo tengo un chaval down y para mí el éxito ha sido el que esté integrado en el mundo laboral, el que esté integrado en el mundo social, el que esté integrado cuando era pequeño y que dimos los pasos necesarios para que él fuera otro chaval que pudiera trabajar, que pudiera estar socialmente absolutamente integrado, y para nosotros eso ha sido el éxito nuestro. Y luego hay competiciones que ganas y en otras que pierdes, pero es así. Hablando de tu hijo Álvaro, pues habéis comentado que a veces, que fue un choque al principio, que luego ha sido una bendición y que ahora vuestra vida no la podréis entender sin todo el cariño que recibís por parte de vuestro hijo. Te quería preguntar cómo fuisteis capaces de superar ese choque, porque al final todas las personas nos encontramos a lo largo de la vida con dificultades, y cómo has sido capaz de gestionar cuando la vida no es como uno desea. Y también te quería preguntar si tuvieras que elegir a tu hijo Álvaro, si lo elegirías como es él ahora, ¿no? Ahora mismo. Bueno, es el proceso de cuando te nace un chaval con discapacidad en casi todas las familias es el mismo. Primero es un choque, el desconocimiento absoluto de la situación que vas a vivir, y luego poco a poco te vas impregnando de lo que necesita y que tienes que ir tomando decisiones justas para que él vaya progresando. Y en ese sentido nosotros la verdad que hemos tenido mucha suerte y ahora estamos felices de que no podríamos vivir sin Álvaro, claro, es el eje de todos. A raíz de lo que has comentado en tu pregunta, creo que aquí tendríamos que hablar de las expectativas que tienen los niños sobre el deporte, la familia, las expectativas que tenemos, que muchas veces las sobrevaloramos y nos pueden llevar a sentir frustración. ¿No crees que seríamos más felices si bajáramos ese nivel de expectativas? Pero lo que pasa es que los sueños son sueños que tenemos de pequeño, pues que queremos ser, en fin, y eso se convierte en un sueño, pero sabemos que son muy pocos, por ejemplo, en el mundo del fútbol, son muy pocos los que llegan a ser futbolistas. Y si convenciéramos a todos los chavales que juegan al fútbol, es decir, no vais a ser jugadores de fútbol, que sepáis, pero eso no quiere decir que ellos tengan el sueño de poder serlo. Y al mismo tiempo,
que es un arma extraordinaria para su educación, para su formación. Pues ¿por qué no va a jugar? Que jueguen, y si luego salen jugadores, fenomenal, y si no, pues ¿qué vamos a hacer? No, seguro que le va a servir para ser mejores chavales y felices. Tu carácter, lo que a mí me transmite siempre es serenidad y templanza, que a mí me parece como dos virtudes importantísimas. No te creas. No. Igual va por dentro, Vicente. Soy bastante nervioso. En el banquillo normalmente me tiritan las piernas mucho. ¿Cómo consigues mantener la templanza en un mundo emocionalmente tan intenso cuando sales a una rueda de prensa o en una entrevista que siempre muestras ese carácter afable, moderado, prudente? Pues porque creo que el entrenador en una rueda de prensa debe tener una cara neutral, digo, una cara neutral que ni en sus palabras ni en sus gestos puedan apreciar los demás si han ganado o han perdido. Y eso casi es lo ideal, porque cuando gana el entrenador le gusta todo, hasta el árbitro le ha gustado. Y cuando pierden le echan la culpa normalmente al árbitro. En fin, yo siempre he pretendido, no lo que lo haya logrado, pues mantener esa neutralidad en los gestos, que no detonara si estaba contento o triste. Me parece que un tipo de liderazgo como el tuyo, basado en esa comunicación amable, en no levantar la voz, en esa serenidad, es un modelo de conducta maravilloso para tantos entrenadores que están trabajando con niños y con adolescentes, y para entrenadores profesionales que ven en ti un modelo de conducta de cómo tener éxito. Pues fíjate, éxito, llegar a conseguir un mundial desde ese carácter sereno y templado. Es necesario cuando estás y tienes que tomar decisiones rápidas, justas. Es que no puedes estar corriendo por la banda todo el rato. No puede ser que cada vez que metas un gol te abraces al segundo, al tercero, al cuarto y hasta la... Yo qué sé, a mí no me gusta. Creo que tienes que dominar esa situación, si no... no digo que seas el hazme reír, pero casi. Pensarán que yo soy muy seco, muy sobrio y excesivamente sobrio. Pero bueno, esto sobre gustos no hay nada. Yo psicológicamente creo que es importantísimo, porque ese modelo de liderazgo, si ahora lo trasladas al modelo de liderazgo en la escuela, con los niños, ¿no? O los entrenadores con niños, o padres y madres que tienen que ver que igual no es necesario dar voces, ni gritar, ni perder los papeles para poder educar y formar. Yo creo que es un ejemplo, porque una persona que se comporta de esa manera y que encima consigue el éxito medido, ¿no? en un mundial, pues todavía aumenta mucho más la credibilidad de esa forma de comportarse. El que lidera algo tiene que influir en los demás. Si no influyes positivamente en los demás, pues mal asunto. Si influyes negativamente, pues no es bueno, claro. Y ese liderazgo, no sé, emocional, compartido, en fin, yo creo que afable. Y lo que tienes que hacer es ser didáctico e intentar convencerle de qué es lo mejor, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo mejor en cualquier situación que se presente en el campo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Tú crees que los jugadores son conscientes de la responsabilidad que tienen? Porque cada fin de semana miles y miles de chavales, de menores, de niños, de adolescentes, quieren imitar a sus ídolos, a los jugadores, y cualquier detalle que tienen, la forma de entrenar, palabras que dicen, cómo se comportan, eso tiene un efecto y un impacto directo en el comportamiento luego de la sociedad, de todos los aficionados. Claro que sí, eso es, la gente tiene referentes, todo el mundo tiene referentes en todos los sentidos, y cómo se peinan o cómo celebran un gol, pero también cómo hacer una acción técnica. Si lo hacen bien o lo hacen mal, los chicos tratan de imitarlos, pero por tanto tratan de imitar una acción técnica, también tratan de imitar la conducta, y por eso los jugadores, la gente que está ahí, tiene que tener cuidado con lo que hacen. La mayor parte de los deportistas en España no son deportistas profesionales, y ahí pues se juntan padres, se juntan clubes, entrenadores, chavales con muchísima ilusión. ¿Qué valores crees que tendrían que tener los padres y los directores de los clubes y los entrenadores para transmitir a estos chavales, que la mayoría de ellos no van a llegar nunca a ser jugadores o deportistas profesionales? Soy un poco pesimista con lo de los padres y los abuelos, que la figura de los abuelos también ahora cobra mucha importancia. Soy un poco pesimista, porque los padres somos y tenemos ese espíritu de protección equivocado, que por mucho que nos digan, vamos a seguir protegiendo a nuestros hijos, creyendo que lo que hacen ellos siempre es lo mejor. Y lo que pasa de los padres en el fútbol, pues que se enfadan si no juegan, si le ponen en un sitio distinto, es que no ha jugado bien porque le han puesto en un sitio que no tenía por qué jugar. Chico, buscamos todas los padres y los abuelos, buscamos todos los vericuetos para no favorecer la buena educación de los chavales. El saber escuchar es muy importante, tener sentido porque parece que siempre tenemos razón en todo, y un entrenador debe de saber escuchar a sus jugadores, ser justo, equitativo.
Alguna vez te he oído hablar, Vicente, de que el mejor liderazgo es el liderazgo moral. ¿Nos podrías definir qué es para ti el liderazgo moral? Yo llegué aquí en el año, ya me da vergüenza decirlo, en el año 68 a Madrid y vivía en Don Santiago Bernabéu. Y entonces Don Santiago Bernabéu duró 10 años, de una década, sí, murió en el Mundial antes del Mundial de Argentina en el 78 y convivimos 10 años con una persona que era un liderazgo moral, un liderazgo absoluto de un tío cabal, un hombre bueno y yo creo que todos nos influyó mucho el presidente. Entiendo que ese mismo impacto que tuvo seguramente tendrán los jugadores que ganaron contigo el Mundial, porque muchos de ellos parece que van a ser entrenadores, ¿no? Si vemos ahora pues a Xavi, ¿no? Vemos ahí futuros entrenadores que imagino que se tienen que haber empapado de esa serenidad, de la prudencia. Bueno, me imagino que ellos han tenido a lo largo de su carrera muchos entrenadores y descartas lo malo y te quedas con aquello que es bueno. Lo ideal en esas dos grandes tareas que tiene un entrenador de la parte de las relaciones humanas y la parte de la estrategia deportiva, que no tengas muchas debilidades y si tienes debilidades intentar corregirlas. Pero los entrenadores hay unos más fuertes en un apartado y otros más fuertes en otro. Hay gente que sabe un huevo de fútbol, pero luego son muy débiles en las relaciones personales. Pues no sé qué será peor. Vicente, tú inspiras a mucha gente y me gustaría saber quién te ha inspirado a ti. Mira, yo soy entrenador por dos motivos. Uno porque cuando eres jugador terminas con 30 y tantos años y tienes que dedicarte a otra cosa. Y la segunda va por la influencia de entrenadores que tuve, evidentemente. Tuve entrenadores que fueron estupendos, más que saber de fútbol eran verdaderos humanistas, gente que nos transmitió valores, no sé. Tuvimos, y no digo que solo españoles, tuvimos españoles muy buenos y también extranjeros que fueron fantásticos y de los que aprendimos muchos y nos incentivaron para querer ser entrenadores. Cuando te encuentras con la selección, donde te llega la parte más brillante a nivel deportivo y también esa parte más brillante de jugadores con garra, con ese gen competitivo, ¿cómo consigues liderar con esos jugadores desde la serenidad? No debe ser tan fácil, ¿no?, con tanta gente importante en un vestuario. El entrenador ni se les tiene que dar de listo, ni que ellos detecten que eres muy corto. Ni muy listo, ni muy tonto. Yo creo que tienes que estar en ese punto de que no te las des de saber que eres un sabiondo, pero tampoco que vean muchas limitaciones, claro. Primero, cuando tú vas a seleccionar a alguien, lo seleccionas porque cómo está jugando en su equipo, pero también que encaje en lo que es el estilo nuestro. Y nosotros desde el año 2008, que con Luis Aragonés consiguió la Eurocopa en Viena, pues yo creo que España tenía un estilo y que debíamos de seguir y potenciar eso todo lo que pudiéramos, pero manteniendo siempre ese estilo, que no llegara otro entrenador y dijera, pues vamos a borrar toda la huella del pasado, como ganamos con Luis, a mí no me interesa nada, sino, y a veces, claro, que no hemos elegido a los mejores, pero sí a los mejores para ese momento de la selección. Los jugadores que están emocionados con su profesión son buenísimos. Hasta subsanan algunos pequeños errores técnicos o tácticos que puedan tener. Lo peor de todo es la apatía de un jugador. Cuando un jugador apático, bueno, que no tiene muchas ganas, que va siempre y a lo mejor es buenísimo, pero yo creo que ese punto de emoción en el futbolista bueno, en el futbolista, y para hacer cualquier cosa, para grabar este programa, si no tienes un poquito de emoción. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me molesta muchísimo cuando la prensa te pregunta por los egos dentro del vestuario. Y ¿no?, ¿qué hace una mujer como tú con tanto ego en un vestuario? Yo creo que todo tiene que ver un poco con las expectativas y con aquello que esperamos encontrarnos. Tú como psicóloga no quitas ni pones. Exacto. Entonces no tienes la reticencia de nadie dentro del vestuario ni va en contra tuyo porque te admiten con afecto y si encima le vas a aportar algo, pues... Pero la diferencia tuya con el entrenador es que el entrenador pone a 11 y el otro no pone, y tú no quitas a nadie. Bueno, pero todo se puede congeniar. Mira, nosotros en la cantera del club tuvimos apoyos desde fuera, en apoyos concretos, apoyos, no sé si está bien dicho, puntuales. Pues cuando algún chico, había un chavalín que
jugó hasta en el primer equipo alguna vez, pues tenía una cierta dependencia de la madre, y si la madre no estaba cerca del campo para ver los entrenamientos, el niño no entrenaba. O cuando íbamos de viaje, por ejemplo, a algún torneo por ahí fuera, como la madre no estuviera, se echaba a llorar y se venía. Lo teníamos que traer o llevar a la madre, una de las dos. Y entonces le tratamos y con efectos muy positivos. ¿Y qué es lo más bonito que has vivido en el fútbol? Pues mira, he sido un privilegiado, pero mis años en la cantera del club del Real Madrid, de 17 años, estar ahí intentando captar, intentando educar, intentando hacer jugadores para el primer equipo, ha sido los mejores años de mi vida, más que fueron los más enriquecedores, cosa que yo iba a ser, que pensaba que iba a ser mi futuro, vamos, pero sí pensaba que iba a ser toda la vida en un entrenador formativo, en lo que estaba feliz. Y es más, me voy a ser un poco pedante, me sentía imprescindible, pero como un buen empleado, sabiendo que podría venir otro que lo iba a hacer mejor que yo, pero en aquellos momentos me sentía absolutamente imprescindible. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a ser seleccionador o que podría ganar un mundial? No, que va, yo no pensaba ni ser entrenador del primer equipo, lo que pasa es que no había otro, pasaba por allí en ese momento. ¿Es posible que el nacimiento de tu hijo Álvaro te haya llevado a valorar y a tener otra perspectiva de la vida, la naturalidad, el amor que desprende vuestro hijo, la simplicidad, que te ha ayudado también a transformar tu carácter y a ser como eres tú, pues de sereno, de equilibrado, de justo? Casi todos somos un poco esclavos de nuestros principios, de la familia. Yo creo que eso nos marca mucho. Ayer estuve en una charla en Salamanca de un colegio que hacía 100 años y estaban buscando la clave del éxito. La clave del éxito, no sé, yo la pongo en la familia primero porque creo que esos años son fundamentales. No teníamos de casi nada o carecíamos de muchas cosas, pero teníamos un balón, teníamos la calle, teníamos una plazuela, teníamos un amigo con quien jugar, bueno, éramos felices con muy poco que no teníamos. Y luego cuando llegué aquí a Madrid, pues me cogió otra familia que fue el Real Madrid y que a nosotros, por lo menos creo que nos educó de la mejor manera posible, ¿verdad? Y luego dices tú, pues de mi hijo Álvaro, sí, pues son circunstancias de la vida que te van también, no sé, sacando y ves la vida de otra forma. Oye, yo no soy de palabras de mucho de amor y no sé qué, pero es nuestro amor, joder. Estaría mejor dicho nuestro amor, pero como estoy hablando yo, pues mi amor. Bueno, yo me voy quedando con la entrevista con conceptos muy importantes, como es el tema de la prudencia, la templanza, el que no podemos definir el éxito en función de las victorias, ¿no? La importancia de educar a los jóvenes. En admitir la derrota. ¿A ti quién te gustaría, si nosotros te propusiésemos, ¿y a quién te gustaría que entrevistásemos en otra entrevista de personas de bien? O sea, ¿quién ha pasado por tu vida que tú dices, me ha dejado huella como una persona de bien? Ya no que te inspirara solamente como entrenador, sino a quién tienes en mente. Puede ser del futuro. No te podría decir uno, hemos tenido mucha gente que ha sido estupendos. Sí, ¿no? Estupendos. El vestuario además genera estar en un vestuario es que estás haciendo lo que a ti te ha gustado de niño y compartiéndolo con otros compañeros. Han sido momentos muy buenos porque si en esto del fútbol adquirimos algún conocimiento, pues alguno, experiencias muchísimas, pero sobre todo son emociones y las emociones pues normalmente las compartes con gente de tu grupo. No, el fútbol son emociones. Emociones muy intensas, tanto cuando ganas como cuando pierdes, ¿no? Y como cuando pierdes, a pesar de la templanza que tú dices que por dentro te ves nervioso, ¿cómo digieres ese momento? Bueno, pues dándote cuenta de que todo es pasajero, todo. Pero es que no quiero con esto parecer que no le doy importancia pues, a lo que se consigue, oye, pero yo no voy nunca por ahí a decir, no, pues yo soy, no sé, a mí me parece una pedantería empalagosa cuando alguien dice somos los mejores del mundo, somos los mejores, que lo digan los demás, pero digamos tú como yo creo, y los entrenadores y vosotros y en cualquier actividad de la vida hay que rodearse con buenas personas. Yo creo que obtienen mejor rendimiento, sin ninguna duda. Vicente, ¿crees que la figura del capitán, esa que está relacionada con, bueno, pues cómo transmite los valores al que sube del filial, cómo pone los puntos sobre los is a los compañeros que a veces no van por el camino que tienen que ir, o cómo comunica las necesidades del grupo con el entrenador, ¿crees que esa figura de alguna manera la estamos perdiendo? Porque tengo la sensación de que los vestuarios van cambiando y que ahora los jugadores son un poquito más individuales.
No sé, yo quiero creer que los vestuarios y que el fútbol ha ido evolucionando seguro, pero que la sustancia, lo que es la naturaleza de un vestuario cambia poco. Es cierto que, hombre, no, y que un vestuario a lo mejor son distintos a otros, pero vemos, os decía antes, es que en todos los equipos no se tatúan, es que no llevan el pelo de punta, es que no... son, en las actitudes y en los comportamientos todos los grupos son muy parecidos y no tiene gran diferencia con el vestuario que yo he conocido hace 20 años, yo creo, 30 años o 40 o 50. ¿Has tenido que pelear contigo mismo para que no se te suba el éxito a la cabeza? Campeón de la Eurocopa, campeón del mundo. ¿O es natural? ¿Vienen los genes, esta serenidad que tú tienes, Vicente? No, es que es una bobada, pues todo pasa rapidísimo y es una bobada. Te tienes que sentir satisfecho porque cumples tu responsabilidad. Eso es como cualquiera en su trabajo. Cuando estás satisfecho es cuando te vas a pagar y dices, hoy hemos hecho... O cuando tienes muchos papeles en casa y los tienes desordenados y cuando ya dices, coño, los he colocado todos, los tengo bien puesto todo y ya parece que está el trabajo hecho, el trabajo bien hecho. ¿Échate de menos entrenar? No, que va, no tengo ninguna nostalgia. Porque mira que hay algunos que se quedan ahí o echan de menos jugar, ¿no? La vida era más tranquila. Bueno, según cómo se mire. Pero vamos, que no, yo para nada. Creo que he cumplido de sobra en mi actividad. Pensé que a los 65 años, como soy un poco antiguo también para eso, se jubilaba la gente y a los 65 dije, ya no me echa nadie más. Pues Vicente, muchísimas gracias. Ha sido no solamente un placer, sino un lujo, porque es nuestro primer espacio de personas de bien y tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros, habéis sido muy amables. Muchas gracias. Gracias, Vicente.